Ujú, ujú. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, profe, Sí, ¿qué tal? profe. Excelente, ¿Qué tal, muy profe? bien. Denme un segundo para pasar asistencia. Hola, prof. ¿Cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Denme un segundo, que no me había metido al sistema. La profe, me dijo Miguel que viene un poquito tarde, que fue al dentista. Ok, ahí nada más me dices Vale, que se conecte ya y que me diga en el descanso que le quite la falta. ¿Vale? vale. Gracias. Ok. Ok. Gracias, Emiliano. Gracias por avisar. Ok. Listo. Emiliano, Aquí presente. gracias. Oscar, Aquí presente. gracias. Fernando, Aquí, presente. gracias. Alberto, Aquí. gracias. Injung, Aquí. gracias. José Rodríguez, Aquí. gracias. Fabricio, Aquí. gracias. Natalia, Aquí, presente. gracias. Presente. Eduardo, Eduardo, gracias. Me avisó Diego, Presente, profe. gracias. Diego Gerardo, gracias. Carlos Alberto, Aquí, profe. gracias. Alfredo Zuna, Hola, profe. hola. Rafael Rojas, Aquí, profe, ¿qué tal? gracias. ¿Qué tal? Alan Rodrigo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Alan Rodrigo. Edgar López, Aquí, presente, buenas noches. gracias. Buenas noches, Edgar. Emiliano Roldán, Presente, profe. gracias. Jessica, Presente, profe. Buenas noches. gracias. Buenas noches. Daniel Subieta, Creo que no me admite presente. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Iván Morales, Aquí, profe. gracias, Jorge. Jorge Alberto, Presente, profe. gracias. Josué Giovanni, Presente. gracias. Juan José, Presente, profe. gracias. Miguel Alejandro, Miguel. Aldo Fernando, Tal, profe, buenas noches. gracias, buenas noches. María Mercedes, Aquí, buenas noches. gracias, buenas noches. Mónica, Aquí, profe. Buenas noches. gracias, buenas noches. José Domingo, José, ¿no? Ok, perfecto. No tengo nadie en la sala de espera. Al parecer, no. Ok, no. Perfecto. Vamos a... Perfecto. Voy a poner esto acá. Voy a cerrar esto.
Y pues bueno, estamos en la sesión número 5. Gracias por participar en la clase del día de hoy y en la sesión del día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar, ok, ya se acercó lo más temible del semestre, el primer parcial. La ventaja que aquí no tenemos parciales, ¿no? No tenemos evaluación, ¿vale? Y vamos a revisar eso, vamos a revisar qué es lo que se va a reportar. Así que lo voy a hacer en esta semana por si a alguien le falta algo, pues esta es su oportunidad para poderlo hacer, ¿vale? Vamos a revisar el caso de estudio. Es el primer caso de estudio según nuestro sílabus. Vamos a trabajar sobre un análisis. En este caso es un análisis de un código open source. Ahorita lo vamos a revisar. Muy sencillo. Vamos a describir su documentación, vamos a describir su arquitectura, vamos a entenderla y posteriormente vamos a seguir con el ejemplo de la clase, que es toda la parte de los principios de diseño, ¿no? Que son toda la parte Solid, que seguramente ustedes ya se los conocen perfectamente bien, porque lo vieron ahí, lo han visto en todas las materias, ¿no? Sin embargo, los vamos a repasar qué es lo que nos interesa de estos principios de diseño y posteriormente vamos a continuar con nuestra actividad en equipo, que es revisar un tipo de documentación arquitectónica, que es el modelo de Krushken, que no te preocupes, que es fue muy utilizado en los años 90, 2000, como parte de una entrega y un ciclo de vida de software de cascada. Lo vamos a ver, vamos a analizarlo. Ahí subí el paper para que lo trabajemos y vamos a hacer sobre un cuadro conceptual, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo interesante de ese modelo? ¿Por qué fue tan exitoso? ¿O por qué es tan exitoso? Todavía se llega a utilizar mucho. ¿Y cómo es que se relaciona con todos los diagramas de UML? En este caso, más bien con todos los diagramas. Sin embargo, pues el más utilizado para modelar o para describir esta arquitectura de 4+1 vistas es el de UML, ¿no? Y cuáles son los diagramas de UML que están relacionados con esa vista, ¿vale? Eso es la agenda del día de hoy. Pero antes, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a la sesión pasada, alguna pregunta sobre las actividades. Ok, perfecto. Vale. Nada más si podía subir el video, por favor. Ah, perdón, no, se me olvidó postearlo. Sin embargo, si se meten a mi canal, seguramente está ahí. Sí, está ahí. Nada más que se me pasó una disculpa. Al terminar la clase, pongo la liga. Si te metes a mi canal, el último video que subí, ese es el video de la sesión pasada. Una disculpa. Suscríbete y ponle la campanita, Domingo. Exactamente. Exactamente, ese es el objetivo. No, pero sí, ahí está el video. Una disculpa por no poner la liga. No hay problema, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Platicando sobre el primer punto, la calificación del primer parcial, lo que voy a reportar. Voy a reportar las actividades que hemos trabajado en la sesión 1, 2, en la 4 y en la del día de hoy. Voy a reportarlas. Voy a reportar la participación de esas mismas clases y voy a reportar también las actividades de aprendizaje, todos los resúmenes que ya han hecho, los comentarios sobre la sesión, todo eso que suben posteriormente a la sesión, las voy a reportar hasta lo que se entregue el día de hoy, o sea, lo que corresponde a la sesión pasada, la clase número 4, ¿vale?
La número 5, como ya en este caso, como la tienen que entregar hasta la siguiente semana, ya se nos sale de ese alcance. Entonces, ojo aquí, solo porque soy un profesor buena onda, les voy a poner, si alguien no ha subido alguna actividad o no ha participado, solo mándenme un correo y suban su actividad en Canvas. Lógicamente no la voy a calificar sobre 100 porque no es justo para los que lo entregaron en tiempo y forma. Sin embargo, la voy a tomar en cuenta como un cierto porcentaje. Regularmente, dependiendo de la calidad del entregable, lógicamente si me entregan algo que ni siquiera cumple con los requisitos, pues por más que sea, no la voy a calificar, ¿no? Y califico sobre 80, ¿vale? Entonces tienen esta semana, o sea, de aquí al viernes para poderla subir esa evaluación, ¿vale? Ya el día lunes yo estaré subiendo pues este parcial. Recuerden, aquí bien importante, recuerden que los parciales no tienen ponderación. Recuerden, nada más es por fines de estadísticos que reporto lo que llevamos de las calificaciones como promedio. Recuerden ahí un punto importante que es el punto del caso de estudio. Sin embargo, el caso de estudio, que es el siguiente punto que vamos a revisar, eso sí tiene una ponderación importante. ¿Se acuerdan? Creo que es el 20% de la calificación. Ahorita se me pasó y se me olvidó apuntarlo ahí. O sea, sí hay una calificación importante ahí. Sin embargo, aquí pues todavía tienen tiempo suficiente y fuera del periodo de parciales para poderlo entregar, ¿vale? Esta actividad como tal es en equipos. Los equipos pueden ser de 3 o 4 integrantes máximo, ¿sale? De preferencia que no sean menos de 3 ni tampoco más de 4, ¿vale? O sea, que estén nada más únicamente en 3 o 4. Si alguien se queda sin equipo o algo, pues avísenme, mándenme un correo electrónico indicándome que necesitan que se integre algún equipo. Pero ya para esta altura del semestre ya todo el mundo tiene, a esta altura del semestre, perdón, esta altura de su carrera ya seguramente ya tienen equipos con quien trabajan bastante bien y pues háganlo sin ningún problema. ¿Cuál es el procedimiento para poder yo registrar estos equipos? Mándenme un correo, aquí está mi correo del TEC, mándenme un correo con todos los integrantes, su matrícula para que yo los integre al equipo a Canvas, ¿no? Y pues tengan exactamente la misma vista. Tengan pues todas las herramientas que ofrece ahí Canvas como parte del equipo, ¿no? Ese es un punto importante. Otro punto importante es, a pesar de que aparece más abajo, es la fecha de entrega. Es el 26 de marzo, es un viernes, ¿sale? Es el viernes antes, tienen hasta las 23:59 para entregarlo, o sea, tienen 2 semanas y media para hacerlo. Para entregar ese trabajo. Sí es un poco extenso, más no está complicado. Es esa entrega de los equipos y el caso es que no utilicen el tiempo de Semana Santa porque ya viene ahí su periodo de descanso de Semana Santa para que lo aprovechen. Entonces decidí ponerla para el viernes 26 de marzo, que es un viernes antes de Semana Santa, ¿no? Importante que cumplan con esa fecha, si no, pues ahí la calificación se va a ver mermada en ese sentido, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene algún problema con eso, acérquese conmigo y coméntenme la situación para poderla entender. Soy totalmente abierto en ese sentido, ¿vale? ¿Qué es ese proyecto? Ese proyecto, como tal, como les dije, es un proyecto de análisis, ¿sí? Es un proyecto que no es sencillo, pero tampoco es complicadísimo, que es entender cómo está
cómo es la arquitectura de WordPress. Seguramente todo el mundo ha trabajado con WordPress, ha escuchado con WordPress, que está hecho con PHP, ha trabajado con haciendo paginitas en eso. Ese es el objetivo, es poder entender cuáles son, cómo funciona, cómo está integrado en sus piezas de código, cómo es que funciona, cómo es que se instala, o sea, poderlo entender plenamente, ¿no? Y para poderlo comunicar con todos, necesitan ustedes determinar cuál va a ser el modelo de documentación de arquitectura. Hay dos modelos propuestos, que son los modelos que vamos a ver en clase. Uno, que es el modelo de 4+1 vistas, que es el que vamos a revisar hoy en la actividad de equipo, y el C4, que está basado en 4 capas diferentes. Son muy similares. Cada uno tiene sus bemoles, cada uno tiene sus, los detalles y sus complejidades. No hay uno mejor que otro. Sin embargo, el C4 es un poco más apegado a metodologías ágiles, como lo habíamos visto, y pues lleva un poquito menos de overflow. Sin embargo, llega a ser un poco más complejo en cuestiones de escritura de esas interrelaciones entre cada uno de esos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer? Pues como les dije, analizar qué es lo que tiene WordPress, instalarlo, hacer lo que ustedes necesiten para poder entender cómo funciona y empezar más bien no empezar, y diagramar eso que ustedes encontraron. ¿Sale? Eso que ustedes analizaron, las dependencias entre los componentes, las dependencias entre cada una de las clases, si es que tiene clases, las dependencias que tienen entre los distintos módulos y igual si hay alguna relación a nivel de despliegue, o sea, por ejemplo, si necesito una capa de base de datos, si va a tener un servidor web o tiene un servidor de aplicaciones, que necesito instalar cierto sistema operativo, que necesito instalar X cuestiones de cosas, que eso se los dejo a su parte de su investigación. Es como tal exactamente eso, ¿no? Entender cómo funciona, plasmarlo en un diagrama que puede ser de UML, ya ustedes lo determinarán en su investigación, cómo es que funciona para poderlo expresar. Aquí hay dos puntos bien importantes que los quiero aclarar. Ya el diagrama, la rúbrica de la evaluación de cada uno de los puntos, cómo es que voy a evaluar la investigación, cómo voy a evaluar los casos de uso, cómo voy a evaluar los diagramas, ahí está en ese PDF. Si alguien no tiene acceso a ese PDF, díganme, ahí está en la sección de semana 4, caso de estudio 1, ¿vale? Exactamente es eso, ¿no? O sea, realmente es cómo voy a diagramar, qué diagramas ustedes consideran importantes que necesitan estar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque describen de una manera mucho más precisa cuál es la arquitectura, ¿sí? Sin embargo, no todos los diagramas que están constituidos de la arquitectura pueden aplicar para el proyecto. Si no aplican, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? El diagrama de secuencia de WordPress, pues no va a aplicar o va a aplicar solo una parte por esta y esta otra razón, ¿sale? Es importante que se justifique por qué no incluyeron dentro de ese diagrama. Y si lo hicieron, tienen que explicar el diagrama, cómo es que funciona, qué es lo que representa cada uno de los cuadritos, flechitas, rayitas, monitos, lo que ustedes necesiten incluir dentro de ese diagrama es importante que esté ahí. Igual van a tener que descubrir cuál de estos componentes son los importantes. Por ejemplo, el modelo de 4+1 vistas habla sobre 3 perspectivas distintas, como la perspectiva lógica, la perspectiva de desarrollo, de proceso y de caso de uso. Cómo están constituidos y cuál va a ser su relación entre esto. Es bien importante eso. Entonces, los diagramas y la explicación de cada uno de los diagramas para que sea una
arquitectura y una documentación completa, ¿vale? Entonces es exactamente eso. Métanse a la rúbrica. Si necesitan asesoría, si necesitan que lo revisemos o que necesitan un feedback, acérquense conmigo. Saben, ahí en el Canvas está la liga para que puedan apartar un horario de asesoría, o si no, si ninguno de esos horarios les funciona, porque creo que están limitados los martes, están en la tarde, están limitados creo que los viernes, creo que así, y creo que un poco antes de la clase. Creo que son, o sea, están limitados en cuestiones de los horarios, ¿no? Si no les acomoda ningún horario, mándenme un correo o creo que les pasé mi WhatsApp. Mándenme un WhatsApp diciéndome, profesor, no me queda ningún horario de asesoría, por favor me puede apartar un horario y yo ya reviso la agenda y con gusto les genero la asesoría. Importante ahí que sea para todo el equipo, ¿no? Que trate todo el equipo de resolver las dudas en una sola sesión, ¿no? Eso sería lo único que les estaría solicitando. ¿Dudas, preguntas sobre el caso de estudio? Ok. Adelante. No, por el momento no. Yo creo que conforme lo vayamos haciendo van a salir más dudas. Súper bien. Si no, todavía tenemos 2 clases más. 2 clases más que si se quedan atorados o algo, utilicen parte de la sesión para poderlas resolver sin ningún problema. ¿Sí? Siempre esa comunicación es importante conmigo para poder entender en cuál va a ser el punto de esta investigación, ¿vale? Cómo van con eso, ¿no? Profe. Dime. ¿Los modelos de 4+1 vistas y C4 los vamos a ver aquí o es parte del...? Es parte de la investigación. Quiero que lo revises. Los vamos a ir revisando poco a poco como van a ir avanzando en el curso. Sin embargo, al ser mucho UML, ya viste tu modelado y diseño de sistemas. Entonces, muchos de esos ya no vale la pena tanto meterlos. Sin embargo, los voy a estar tocando. Por ejemplo, hoy vamos a estar viendo un poco sobre diagrama de clases, ¿no? Para poder revisar lo que es Solid. Luego vamos a ver diagrama de secuencia cuando veamos otro tipo, cuando veamos patrones de diseño. Luego vamos a ver diagramas de despliegue, pero ya como tal dedicar una clase de lleno a revisar cada uno de los diagramas ya no va a suceder así por esa premisa que te comento. Sin embargo, totalmente abierto a que hagas una asesoría conmigo, y si hay algún documento o algún diagrama que no te quede claro, que necesites indagar un poquito más, con muchísimo gusto te lo resuelvo, ¿vale? Ok, profe. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? Ok. Recuerden aquí un punto bien importante. O sea, todas las documentaciones y todo lo que vamos a ver ya no es algo, ya no es nuevo. O sea, por ejemplo, lo de hoy de esta clase de Solid ya lo ves en fundamentos de programación. Sin embargo, lo vamos a repasar, lo vamos a ver. Sin embargo, ya no nos vamos a meter tanto a detalle. Nos vamos a ir realmente por qué funciona, por cuál es cómo ustedes lo han implementado, cómo han fallado en implementarlo. Entonces, y para que al final ustedes puedan tener herramientas para poder diseñar una arquitectura que sea la más correcta a su caso, a su sistema, ¿no? Ahora empezamos, recuerden, lo primero es análisis, posteriormente vamos a ver diseño de interfaces, diseño de patrones ahora sí que selección de patrones de diseño, y posteriormente vamos a ver ya arquitecturas de alto nivel, ¿no? Donde pues ya vemos cuestiones de nube, cuestiones de microservicios, en fin, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Alguien no le quedó muy claro?
Va, que va. Perfecto. Ok. Siguiente punto. Ya que no hay dudas, vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Entonces vamos a ver hoy los principios de SOLID. ¿Sale? Vamos a ver a qué se refiere SOLID. Aquí lo puse en pequeño. Seguramente lo vieron por ahí en sus inicios cuando vieron programación orientada a objetos. ¿De qué era SOLID? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien no lo conoce? ¿O alguien sí lo conoce, más bien? Yo no lo conozco, bueno, yo no me acuerdo de haberlo visto o a lo mejor hace mucho, pero ahorita la Ok. verdad es que no tengo muy presente. No te preocupes, está bien sencillo. Si no lo viste, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, Yo me acuerdo, profe. Es como o sea, no sé cómo definirlo, si es como un método de arquitectura o algo así, o es un tipo de arquitectura, pero es que se basa casi todo, al menos yo en los trabajos que he estado, todos siempre han ok, usado Solid. Y que se bien. basa en que todo sea como, o sea, separado, que todo sea independiente, que se puedan probar súper bien, que todo sea como independiente y de un montón de cosas, ¿no? Pero es muy bueno. Exactamente. Bueno, sí, en efecto, o sea, todo lo que vamos a diseñar aquí, perdón, es que estaba buscando mi pluma, la perdí. Sí, todo lo que vamos a diseñar tiene que ser basado en el modelo SOLID. ¿Por qué me refiero? Que lo vieron seguramente en su clase de programación orientada a objetos, o sea, en fundamentos de programación. Bueno, denme un segundo que voy por mi pluma. Ya la encontré. Ahí está, listo. Para apuntarlas a las participaciones. Ok. Sí, son un conjunto de principios, llamémosle así, es como las reglas, ¿no? Como si estuviésemos no sé, en una clase de catecismo, los principios de la Biblia, o bien el reglamento los reglamentos de buen comportamiento, ¿no? Por ejemplo, o los manifiestos, como si hablamos del agilismo, el manifiesto ágil, ¿no? Son un conjunto de puntos que nos van a ayudar a ser un buen ciudadano, en este caso, a programar o a diseñar clases. Vamos a diseñar clases o vamos a diseñar módulos, porque esto tiene un alcance que va hasta la parte de módulos, ¿vale? Entonces nos van a dar un buen diseño. Sin embargo, como todo principio, como todo elemento, es susceptible a interpretaciones y eso es lo que lo hace retador. Es cómo vamos a poder identificar que cada uno de estos puntos estamos cumpliendo. Habrá alguien que te diga, ok, si lo estoy cumpliendo. Habrá otras personas que te digan, no, ¿sabes qué? Lo tienes que segmentar más o lo tienes que seccionar más o bien tienes que identificar de mejor manera cada una de las interfaces. Es totalmente subjetivo, que es lo que hace la arquitectura o lo que hace el diseño, pues que sea muy retador, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una documentación arquitectónica, cuando estamos hablando de arquitectura de software, vamos a encontrar 3 capas que están basadas, o sea, todo lo vamos a basar en llamémosla así, 3 niveles de abstracción, ¿sale? Entonces, lo vamos a basar, la primera abstracción la vamos a encontrar como para la parte de los objetos, ¿sale? Y clases, ¿sale? La segunda abstracción que vamos a ver, si la vemos aquí así, dentro de esta abstracción vamos a ver lo que es un módulo. Aquí ya no quiero rayar. Módulo. ¿Sale? Es el conjunto de esos componentes. Ahí se ve re feo, pero pues ni modo. Y luego la última abstracción es lo que vamos a llamar la arquitectura. O sea, esto incluye lo que son sistemas, lo que incluye aplicativos, lo que incluye infraestructura,
¿sale? Incluye seguridad, incluye todos esos tipos de elementos que nos van a mejorar en la parte de la arquitectura. Estos dos elementos que tenemos acá, la parte de módulo, la parte de objetos, estos se van a referir a lo que es la microarquitectura. Donde vamos a ver todo lo que es toda la parte de programación. ¿Sí? O sea, la relación entre clases, entre los módulos, entre los objetos. Entonces, dependiendo de qué tan arriba vamos viendo o qué tanto vamos agrupando, es cómo vamos a ir entendiendo nuestra arquitectura. Cada uno de estos elementos, el módulo, los objetos, los clases, la misma arquitectura, va teniendo sus buenas prácticas o va teniendo sus principios, ¿sale? Principios y cuáles buenas, llamémoslas así, y lo pongo, más bien ese no sería el símbolo, sería un así. Principios. Y aquí le voy a poner buenas prácticas. ¿Por qué me refiero así como equals, pero no es exactamente los mismos? Es porque las buenas prácticas van desde el momento de que nombramos las clases, desde que hacemos relaciones entre cada uno de los métodos dentro de interclases, o bien identificamos inner classes, identificamos abstract class, todo eso es lo que nos va a generar unos buenos principios de programación. Sin embargo, estos principios que vemos aquí nos ayudarán a poder diseñar a nivel de clases, a nivel de objetos y a nivel de módulos, cuestiones que realmente pues que logren estos principios. Si nosotros logramos establecer y podamos identificar hacia nuestra visión de programadores o nuestra visión de diseño hacia estos principios, vamos a tener un código con una calidad buena y con un diseño que sea totalmente bien comunicable y que sea extensible para futuros cambios, ¿no? Lo que habíamos comentado en clases previas, ¿no? Si yo busco y me enfoco a cubrir un mismo requerimiento y en algún futuro cambia, entonces si yo aplico estos principios, sé que ese cambio o ese incremento de funcionalidad o ese cambio de funcionalidad lo voy a hacer de una manera fácil. ¿Por qué? Porque estos principios hacen que mi desarrollo, que mi diseño sea totalmente que pueda soportar, o sea, tenga, pues sí, el soporte para poder realizar ese incremento. Sin embargo, esto como tal es totalmente, llamémosle así, es totalmente en vivo, ¿no? O sea, va cambiando, cambia constantemente, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere con la parte sólida de estos principios. Ahora venimos con el concepto de módulos. Ya mencionamos un poco qué es un módulo. Un módulo es un conjunto de clases u objetos, y me refiero a clases u objetos como dos entidades separadas porque habrá principios donde lo aplicamos a un cierto objeto. ¿Cómo está estructurado? Las clases. Sin embargo, en tiempo de ejecución, que es cuando entramos a revisar cómo funcionan estas clases, identificamos cómo funcionan cada uno de los objetos. Entonces, identificamos en runtime cómo funcionan. ¿Sale? Entonces, el conjunto de elementos y de capas que vamos a tener aquí y la relación entre cada uno de esos les vamos a llamar módulos. O sea, son conjunto de piezas de software que van a englobar una cierta funcionalidad, un cierto resultado, un cierto beneficio, ¿sale? Sin embargo, no son lo suficientemente grandes para poder atender varios requerimientos o varios casos de uso o varias historias de usuario que tengan
requerimientos pues diversos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando en principio, en principio o desde un inicio el principio de Solid, ¿no? Elementos con una responsabilidad única, con un open close, list scope, interface y dependencias, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar y qué tan grande vamos a hacer que estos módulos sean del tamaño necesario, pero que sean lo más pequeños para poder lograr los principios del ISCOP? O bien, más en lugar de principios del ISCOP, una disculpa, aquí me equivoqué, más bien todos estos principios de Solid, ¿no? Que son buenas prácticas, un conjunto de buenas prácticas, ¿vale? Y por último, viene la parte de la abstracción, lo que habíamos comentado, ¿no? Entre más alto o entre más, entre menos conjunto de piezas de código esté viendo, voy a tener mucho más abstracción. Voy a incluir más funcionalidad dentro de una pieza o dentro de un conjunto de piezas de código que serán en esa vista o en ese alcance que tendremos como arquitectos, una cierta abstracción, ¿no? Un conjunto de elementos que estaremos modelando o estaremos visualizando dentro de nuestra interfase. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, dentro de estos principios vamos a revisar cada uno de estos principios, que viene el de una responsabilidad única. Lo pongo en inglés para fin de que se acuerden de que es la S, que es de única responsabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere con este principio? Este principio o sea, viene desde el mundo desde la sociedad, de que una persona, bueno, lo ideal es que una persona no tenga distintas funciones, únicamente tenga una responsabilidad única. Ahora sí, como dice el dicho, el que muchos amos, ¿cómo se me fue el dicho? El que muchos amos... el que a muchos amos sirve, a ninguno lo tiene contento. Exactamente, muchísimas gracias. Ese es el dicho. El que muchos amos sirve, a ninguno lo tiene contento. Entonces, aplica lo mismo para la parte de programación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta persona que tengo aquí, Dilbert, bueno, que no es Dilbert en realidad, está cumpliendo la función de ingeniero de software, está cumpliendo la función de autor, está cumpliendo la función de editor, ¿no? Entonces, como una misma persona atiende a todo, pues en realidad se va a volver loco y en alguna estará fallando, ¿no? ¿Cómo es que aplica esto para las clases? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la recomendación y qué es lo que dice de forma sencilla este principio? O sea, ¿cómo lo soluciona? O sea, dice que cada clase o cada módulo, ¿sí? O en este caso, y lo pongo en módulo entre paréntesis porque viene abajo cómo es que lo vamos a integrar, módulo o clases o funciones. Cada módulo, más bien cada función y cada clase tiene que ser responsable para un solo actor. O sea, un caso de uso tiene que estar relacionado únicamente a una clase. Por ejemplo, una clase persona, esta clase persona únicamente tendría que tener una única responsabilidad para su autor. O bien, esta persona tendría que tener una única responsabilidad de ser ingeniero de software o bien una única responsabilidad de ser editor. No puede tener todo, si no, estamos cayendo en un principio de que vamos a tener una navaja suiza. Ojo, en software no existen las navajas suizas, ¿no? O sea, una clase que pueda realizar un montón de funciones. Eso es un antipatrón, es una manera mala de poderlo comunicar, ¿no? Entonces, de poder implementar un código. Entonces, sí, dime. Aquí es donde aplica porque me acuerdo que en mi trabajo pasado no nos dejaban tener más de 85 líneas por clase.
O sea, para que pudiera como hacer todo en una sola. Digo, había excepciones que llegabas hasta 150, pero no te dejan tener más hasta de 150 por archivo. Y que si era más, pues quisieras otra clase y que lo obligaras a como a que fuera exactamente este single responsibility. Pero es como donde entraría esto, o es un... Digo, sé que está un poco exagerado, pero pues al menos así lo manejaban ellos. Sí, fíjate, bueno, sí está un poco exagerado, pero te voy a decir la razón por la cual. Muchas veces uno cae en que, ok, pues si le estoy metiendo más líneas de código, pues ahí hay algo que está mal. O sea, el 80% de las líneas de una clase no tiene que crecer más de 100 líneas de código. Eso es como un estudio que hay, ¿no? Entonces ya 120 y eso, pues ya te están dando un poquito más de chance. Entonces, quiere decir que algo estás haciendo mal, ¿sale? Algo estás metiendo código que puede ser reutilizable, que puede ser puedes meter un refactor o puedes hacer algo, ¿no? Entonces, así como que lo marcan. Sin embargo, no siempre es algo correcto. Habrá ocasiones que por cuestiones de la misma naturaleza de la clase necesites más. Sin embargo, pues ahí ya es como un foco rojo, sí, en efecto. Lo hacen mucho, te digo, ¿por qué? Porque cuando tú metes, por ejemplo, análisis de código, imagínate que tú tienes en tu caso tienes tu empresa y necesitas automatizar mucho. Entonces automatizas, por ejemplo, con pipelines, ¿no? Un CI/CD pipeline, ¿no? Tienes integración y vas a desplegar en un ambiente de desarrollo, producción o pruebas y lo que sea. Entonces, hay una capa ahí interesante de donde haces tu commit dentro de tu pipeline. O sea, el pipeline, para los que no conocen, es como un conjunto de pasos donde vas a automatizar la manera en cómo vas a compilar, cómo vas a automatizar, generar tu jar o tu compilado para poderlo implementar dentro de un servidor de aplicaciones, ¿no? Entonces, uno de esos pasos es ejecutar de forma automática las pruebas. Ejecutas tus pruebas, ¿por qué? Porque vas a tener pruebas donde, ok, digas, este código que suma, si sumo 2 más 2, tiene que sumar 4. Si suma 0 más 0, pues tiene que sumar 0, ¿no? Y así generas un montón de pruebas donde tratas de cubrir todos los flujos que tienen relación a este método o clase, ¿no? Hay otra parte que en este caso hay veces que es antes o después del código, que es la revisión de la calidad del código, ¿sí? Quiere decir que es la revisión estática del código, donde revisas que las clases estén con camel case, que revises que las clases estén pues todas con que no pasen este conjunto de variables, este conjunto de llamémosla así, de lineamientos, ¿no? Sin embargo, como tal, como les comentaba al inicio, el single responsibility, pues es muy subjetivo, porque pues, puedes decir, ok, la puedes dividir en 2, 3, 4, 5, 6 clases. Es subjetivo para quien lo diseña, o puede ser una sola clase. Entonces, lo que aplican mucho es decir, sabes que únicamente es para esta clase y es para este tamaño de líneas de código. Si pasas de este tamaño de líneas de código, pues recházalo. Quiere decir que algo está mal, ¿no? Entonces, esta herramienta y este stage lo hacen con algo que se llama en Java, es muy común, o puede ser con Cucumber o LSLint o JSLint, dependiendo qué es. En herramientas mucho más robustas se hace con SonarQube, por ejemplo, con Java. Es buenísimo ese para hacer revisiones de calidad. Hay otros que lo que hacen, por ejemplo, en Amazon, cuando tú despliegas, para evitar exactamente este problema de que digas, si pasa de las 100 líneas o de las 120 líneas, pues quiere decir que algo está mal. No, porque ya están metiendo para revisión de la calidad de código
lo que es herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial. Hay un software, hay un servicio de Amazon que lo que hace es, se llama Software Guru, como la revista de aquí de México, se llama Software Guru. Lo que hace es revisar exactamente esto, que tengan responsabilidades mucho más pequeñas y que además esté aplicado para el conjunto de líneas de código. Entonces ya no es así como 101 líneas quiere decir que está mal, 100 líneas quiere decir que está bien. Ya no existe tanto eso, pero sí tiene mucho que ver eso. ¿Quién me preguntó? Juanjo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, es eso. Después de la explicación, sí puede ser por eso. Pero bueno, ahí hay elementos importantes como Machine Learning y todas esas cosas que revisan este tipo de cuestiones de diseño, ¿vale? Y hay otra manera que luego lo vamos a ir viendo a nivel de componentes, o sea, a nivel de un poco de una abstracción mucho mayor, ¿no? A nivel de los componentes, que se llama Common Closures, o sea, que un componente esté realizando exclusivamente una sola responsabilidad. Así se llama a nivel de componentes. O bien, a nivel de la arquitectura, o sea, ya es la última abstracción, se llama Axis of Change, o sea, el eje de cambio, ¿sí? Entonces, lo que hace es que cada uno de los sistemas, si nos vamos a nivel de sistemas, tiene que realizar una responsabilidad. O sea, si tenemos un sistema, un CRM, el CRM tiene que ser enfocado exclusivamente a ventas, ¿no? O bien el bus o el microservicio que llega a caer en un tema de microservicio. Y luego eso lo vamos a ver cuando en las últimas clases del curso, que el microservicio exclusivamente realiza una funcionalidad muy en específica. Pero ahí es un gran reto a nivel de microservicios, es un gran reto porque de igual forma, o sea, me ha tocado ver casos con clientes donde tienen un microservicio ¿cuál micro? Tiene más macroservicio que microservicios. Realmente un monolito, ¿no? Mientras que hay otros que realmente casi una línea de código es un microservicio. Y en este caso uno tiene que balancear esos esquemas, ¿no? Entonces cae mucho en este single responsibility. De ahí vamos a seguir hasta distintos niveles de abstracción. Y déjenme aclararlo aquí por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, que es el ejemplo que viene en el libro. Entonces, hablamos de que el single responsibility para una clase, ¿sí? Una clase tiene distintos actores, o sea, tiene distintos casos de uso, distintos stakeholders y tiene distintas maneras de cómo ver nuestro código. O sea, por ejemplo, tenemos el CFO, ¿no? Que es el de finanzas, ¿no? O bien el de operación. Y cada uno de estos ve a los empleados de distinta forma. Sí, por ejemplo, el CFO ve número, me representa alguien que le debo de pagar, o sea, me va a representar un egreso. ¿Sí? Mientras que el de operaciones, el COO, que es el Chief Operating Officer, me va a representar, pues, que horas trabajadas. Necesito, pues, que tenga cierta productividad. Mientras que el de CTO, que es el de tecnología, me va a representar, pues a lo mejor líneas de código. O sea, es la misma persona, pero distintas de distintos tipos. Entonces, esto, como tal, ver a nuestro empleado de distintas formas, no es un single responsibility. Entonces, para poder implementar ese tipo de formas y ese tipo de métodos, lo que se hacen es que implementas distintas clases donde lo que va a hacer, por ejemplo, al de finanzas le interesa qué es lo que le va a estar pagando. Entonces aquí implemento un método que se llame calculadora, ¿sale? Un método que se llame pago, o sea, pago de nómina, por ejemplo. Otro para el de operaciones me va a representar cuántas horas ha trabajado esta persona. Y luego, quién va, en este caso, no sé, cuánto código o qué me va a representar en la base de datos, ¿no? Salvar, o sea, save the employee. Cada uno tiene esos puntos de vista.
Sin embargo, sigue siendo el mismo empleado. Entonces, para no caer en este esquema y en este esquema donde la implementación, imagínate que yo tengo aquí una interfase de usuario, yo necesite conocer qué me representa esto, que existe esta otra clase y que además necesito implementar esta otra clase, entonces se vuelve mucho más complejo. Se vuelve muy complejo y poco amigable para poder extender. Entonces, la buena implementación dentro de mi empleado, el empleado me va a representar un dato y cada una de estas clases me va a representar una actividad en particular donde estoy extrayendo la responsabilidad, ¿vale? Hasta ahí es lo único que llegamos. Voy a implementar aquí, hay uno de estos que se llaman fachadas, que son facades, que por ahí lo revisaron en la clase pasada, que es, ok, la responsabilidad de la clase de fachada es poder tener una interrelación con la interfase de usuario. Su responsabilidad es la relación. Entonces, si yo tengo una comunicación con una interfase de usuario, mi comunicación va a ser directamente con la fachada. Y la fachada es quien va a determinar cuál es el método o cuál es la clase la cual tengo yo que invocar para obtener los datos. Entonces, este está cumpliendo con una responsabilidad que es dirigir hacia cada una de las implementaciones de los datos. Esto está cumpliendo con realizar los cálculos pertinentes y este está cumpliendo con realizar el guardado y el modelado de los datos. Entonces, cada uno de estos tiene su propia responsabilidad. ¿Quedó claro cómo funciona el esquema de Single Responsibility? Sí. Perfecto. Sí, profe. Excelente. Profe, yo tengo una duda. Así como Dime. usted menciona que el monolitismo o tener como todos los servicios dentro de un solo programa, pues me imagino que dividir como todo hasta su máxima, o sea, como dicen, ¿no? Casi una línea de código es como malo, entre comillas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se debe sacrificar como la legibilidad humana por hacer como la encapsulación de los servicios? Hasta encapsular. Porque por decir, un CRUD se puede manejar como 4 operaciones, como 4 microservicios o un servicio relativamente mediano. Ok. Entonces, Sí. ¿qué tanto se sacrifica como poner un create, un update, un delete, o se hace como todo junto y se hace más fácil de leer? ¿Crees que para ti, hasta para el humano, es más fácil leerlo así? Porque imagínate, si haces clases por cada uno y las pones en diferentes archivos, cuando tú abres esa carpeta simplemente ya vas a saber dónde está todo. Y para ti es más fácil leerlo así que meterte a tu clase y estar buscando dónde está tu create, dónde está tu eliminar y todo. Entonces se hace muchos más archivos, clases y relajo, pero para ti, o sea, para alguien completamente nuevo que no lo hizo, es hasta más legible. Ese es el chiste. Oh, ok. Y para las propias pruebas igual, porque si te truena en el eliminar, va a estar en el archivo de eliminar en esa clase. No va a estar dentro de tu archivo donde está todo el CRUD. Vas a tener que buscar por la línea. Ah, Sí. ya, ok. Aquí, o sea, mira, hay veces cuando un microservicio o cuando una operación, como tú lo llamaste, que es correcto, por ejemplo, de insert requiere muchos pasos o mucha lógica o muchas validaciones, lo tienes exclusivamente en un servicio, ¿sí? Lo tienes en un servicio, que el delete en otro, o bien tendrás a lo mejor en 2 servicios en lugar de tenerlo en 4 servicios, que lo que involucre el CRUD, ¿sí? ¿Por qué tomas esa decisión? A lo mejor no es una decisión más de decir, ¿sabes qué? Es una decisión 100% de funcionalidad, sino me voy a ir por un tema de atributos arquitectónicos. ¿Cómo voy a mejorar, optimizar mi performance? Puede ser que el borrado, la modificación de esa información no sea tan recurrente, mientras que los queries, por ejemplo, cuando tienes un data lake, necesitas hacer aislar esos queries, ¿no? Por ejemplo, que lo haces por un microservicio. Entonces lo vas a hacer en
en una pieza de código totalmente independiente. ¿Qué representa eso? Por ejemplo, cuando tú lo despliegas en AWS, porque es lo que conozco, lo despliegas en Kubernetes y eso, tienes tus Dockers, tienes todo exclusivamente para que le asignes la cantidad de memoria, le asignes la cantidad de recursos necesarios, que para un query a lo mejor vas a necesitar tener una RAM de a lo mejor 16 gigas porque son enormes, o de 32, mientras que para el delete a lo mejor únicamente voy a necesitar 250 megas. Entonces, los divides para poder optimizar más esos costos y esos recursos que estás utilizando. Lógicamente se van a ver reflejados en tu facturación, por ejemplo, en la nube, ¿no? Ok, entonces está más pensado como para tiempo de ejecución en nube. Exactamente. Por ejemplo, en nube funciona bien, o en cualquier ambiente virtualizado funciona también bien. Yo, como lo he visto, lo he visto de las dos formas, separado por clases, separados, perdón, por operaciones, o bien todo en un microservicio, lo tienes todo junto. Ahora con el cliente por ejemplo, con el cliente que estoy trabajando, que es una operadora importante de cines, todo lo tenemos separado, por lo que comenta Juanjo, ¿no? Que es es más fácil encontrarlo, es más fácil irte a la carpeta o bien modificar algo y tener ciclos de vida totalmente independientes. Entonces va más allá de un simple diseño aquí de funcionalidad. Sin embargo, el principio que siempre tienes que considerar son estos conjuntos de principios, ¿no? Pero luego se empieza a complicar un poquito más. ¿Vale? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Sí, de nada. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bueno. Sigamos. Luego viene lo que es el principio de abierto, cerrado, ¿no? Es el UCP. Este principio lo que busca es muy sencillo. O sea, realmente es poder diseñar una clase o un componente donde sea muy sencillo poder extender a esa clase o ese componente sin que impacte con ciertos cambios, ¿sí? O sea, por ejemplo, está abierto a poder realizar una extensión. Sin embargo, si yo quiero modificar el comportamiento de una clase en particular, no me permite hacerlo. O sea, necesito yo forzosamente, para cambiar ese funcionamiento, poderlo extender. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor esa clase per se, como tal, tenga otras dependencias que estén invocando ese servicio o estén invocando esa clase o ese componente, y que al yo entrar a modificar esa clase o ese método en particular, pues va a afectar a los componentes que están arriba de estos componentes, ¿no? O sea, el componente que está invocando este método. Y puede ser que eso provoque, pues, errores o interrupciones dentro de tu servicio. Entonces, la estrategia es únicamente, como estrategia, si yo tengo mi clase, pues la voy a extender, ¿no? Extiendo mi clase, ya tengo un padre, aplico a mi hijo, quien estaba extendiendo quien estaba revisando este cliente, hará uso de el padre. Si este cambio que yo hice con el hijo, pues aquí inmediatamente el cliente 2, aquí va a invocar a este método. Entonces, como tal, esta extensión con el hijo va a ser totalmente fundamental, va a ser fundamental para estos casos, ¿no? Sin embargo, aquí va a haber una totalmente separación de estos componentes, ¿vale? Entonces, veámoslo a detalle, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos este conjunto de componentes. Recuerden, cada uno de los componentes me va a representar una o más clases. En este caso tengo el componente de los controladores, que lo único que se dedican es a
hacer invocaciones diferentes hacia distintos métodos. Luego tengo lo que son las interacciones, donde va a estar mi lógica de negocio, ¿no? Luego tengo otros componentes que me van a representar mis bases de datos. ¿Sí? Estos componentes se llaman, por ejemplo, pues sí, como tal base de datos. En ocasiones se llegan a representar como un DTO, un Data Transfer Object, o como un Data Access Object, que es el componente que es el patrón de diseño que se llega a utilizar. Y acá tenemos toda la parte de la vista, toda la capa de presentación. ¿Cómo lo voy a presentar para poderlo imprimir? ¿Cómo lo voy a poder presentar para poderlo mandar a pantalla? Lo voy a ver en vista, lo voy a ver en vista web y lo voy a mandar en componentes de vista de PDF. Entonces, como tal, si yo tengo mi controlador, este controlador tiene como tal distintas maneras de poderlo implementar. Aquí todo esto está exclusivamente para poderlo visualizar dentro de una pantalla, pero eso puede ser a lo mejor una pantalla vista para modo web. Sin embargo, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para poderlo implementar en móvil? Pues aquí tendría que extender mi PDF. O bien aquí en la vista, en la presentación de impresión, yo modifico el comportamiento para poderlo implementar en un PDF. Si lo quisiese implementar a lo mejor en un Word, tendría que implementarlo de otra forma. Tendría que implementar aquí un doc, ¿no? Y es como tendría que cambiar. No necesito cambiar, meterme a mi presentación de impresión para cambiar eso, para extender esos productos. ¿Sale? Entonces es como sucede a nivel de componentes. Esto como tal lo voy a representar a nivel de módulos. Estos son mis módulos o mis módulos o mis componentes, ¿no? Cada uno de estos componentes va a estar redirigido. O sea, no me necesito meter tan a fondo dentro de cada una, de qué es lo que está sucediendo dentro de mis componentes a nivel de cada una de las clases para entender qué es lo que pasa, para entender qué es lo que está haciendo cada uno de estos componentes. Aquí como tal dice, pues entiendo que es la capa de presentación o la capa de la vista, la capa de esto. Entonces, es donde vemos el principio de open. Esto es la parte de open y esta es la parte de close, ¿no? En el caso de que al yo implementar y al yo visualizar esta presentation, no necesito meterme tan a detalle para poder entender este concepto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tenía una. Dime, sí. Hace dos slides. Había algo que decía como abierto a extensiones. No, uno se abierto a extensiones, cerrado a modificaciones. Sí. O sea, no entiendo bien ese concepto. Sí, bien, déjame, te lo voy a poner en este concepto, en este slide. O sea, yo tengo este componente o este módulo, ¿va? Llamémosle así, el de screen, ¿no? El de screen, cuando yo digo que estamos abiertos a extensiones, yo para poder modificar el comportamiento de esto, yo no me puedo meter al código y decir, ok, aquí voy a borrar y le voy a poner web. ¿Sale? Yo no puedo meterme a hacer eso, o borrar aquí, o modificar, o hacerle un nuevo método que diga web. Y mañana que sea móvil, pues le voy a poner acá mobile, ¿no? Yo no puedo hacer eso, eso se refiere cerrado. Por eso es que está constituido aquí a nivel de un módulo o componente. ¿Sale? Eso se refiere. O sea, realmente la pieza en la que yo lo estoy visualizando como implementador de Screen Presenter, entonces en este caso yo no lo voy a poder modificar. ¿Cómo lo vas a ver tú en la vida real? Lo vas a ver a lo mejor como un API, lo vas a ver como un jar, por ejemplo, o lo vas a ver como un DLL, ¿sale? En .NET, por ejemplo, o como un archivo, en Python no, porque todos son scripts, pero
básicamente es como lo tienes, o como extensión, ¿no? O como una librería, como parte de tus extensions dentro de Python, por ejemplo. Ahora, si yo quiero modificar cómo se ve en pantalla, entonces yo lo que necesito hacer es extender esa clase, extender el funcionamiento, por eso es que tiene este tipo de flechita redirigida, de decir, ok, esto lo voy a extender, o sea, voy a tomar la base de aquí y voy a cambiar en pequeñas cosas el comportamiento para que lo pueda ver yo en un HTML. Vale, y en ¿Sale? caso de requerir móvil, ya se le agrega otro que extiende al mismo, ¿no? Exactamente. Entonces déjame, ok. aquí lo pones acá, entonces extiendes y aquí yo le voy a poner móvil presenter. Y en el caso, imagínate que en el caso, ok, ya tengo esta implementación, tengo ese componente, pero digo, híjole, pero es que ahora necesito que se visualice distinto en iOS y se visualice distinto en Android. Entonces yo ya no voy a meterme y modificar este método, porque aquí a lo mejor ya hice muchas cosas importantes para móviles. Entonces lo que voy a hacer, voy a extender con mi principio de open close, voy a extender y aquí le voy a poner iOS, ¿no? Por ejemplo. Y acá, para este mismo, voy a extenderlo y voy a poner mi principio de Android, ¿no? Y entonces con esto voy conservando el principio de open close, ¿vale? De igual forma, o sea, puede ser totalmente susceptible a tu interpretación. Realmente, ¿qué representa screen? A lo mejor sí es un ambiente muy abstracto o bien lo hice exclusivamente para mostrarlo a lo mejor en línea de comando, que es como sucede. Muchas de las aplicaciones, por ejemplo, si me tocó trabajar en esas tiendas rojas bueno, en el Oxxo, vamos, bueno, no, como haciendo el cambio de su sistema. ¿Se acuerdan? Hace tiempo, hace como 2 o 3 años, su aplicativo estaba en línea de comando. Entonces, lo que se aplicó es hacer con el principio de open close, no rediseñas desde el core, desde lo más básico, o sea, no rediseñas desde aquí, aunque a pesar de que eso sí se realizó, pero te metes a este principio donde tú entiendes el CLI y ese CLI lo que va a hacer, lo transformas a otros elementos, lo transformas a una aplicación, en este caso fue de desktop, ¿no? Entonces, le CLI, implementa el CLI que viene aquí, pero lo convierto en HTML o lo convierte en botones de una aplicación desktop, ¿no? Por ejemplo, que es como realmente sucede, con el afán de extender y extender y extender mucho más tu proyecto. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, no, ya muchísimo más claro, profe. Muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Vientos. Profe, entonces en cualquier modificación que quieras hacer, ¿tienes que agregar un nuevo componente? Lo tienes que... ¿Quién preguntó, perdón? Yo, Mercedes. Mercedes. Depende. O sea, hay modificaciones que dices, sabes que es un bug, ¿no? Y como tal, pues el bug lo tengo que corregir. Ahí no tendrías que hacer ninguna modificación. O bien decides, ¿sabes qué? Que todos mis desktop, por decir algo, todos mis Screen Presenter, por ejemplo, ahora por el Día de la Mujer, los voy a poner de un color tal, ¿no? Entonces, quiero que eso impacte a la parte de web, a la parte de móvil y a la parte de los PDFs, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú modificas la clase Presenter para que afecte a las clases que están implementando esto. Entonces, en ese caso sí lo tendrías que hacer. En el caso de que únicamente dices por el Día de la Mujer, únicamente las aplicaciones de escritorio, quiero que funcione, o la aplicación web se vea de esta forma, entonces modifico esta clase. O bien la de móvil y así dependiendo del caso. Vale, no sé si fui lo suficientemente claro, Mercedes.
Sí, perfecto. Muchas gracias. De acuerdo, no, de nada. Ok. Perfecto. Otro de los principios importantes aquí, que es igual, es el principio de sustitución del ISCO. Aquí, como dice el principio, meme, bueno, no es meme, está ya más trillado que nada, ¿no? O sea, es cómo es que cómo es que un pato, si se ve como un pato, hace como pato, pero usa baterías, entonces probablemente no es un pato, pero no es un pato en este caso de juguete, no es un pato real, ¿no? Entonces no siempre en el nivel que tú lo estás viendo es la abstracción correcta, ¿no? Entonces, por ahí tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Las clases padres deben ser fácilmente sustituidas, ¿no? Por clases hijas sin afectar a la aplicación. ¿Sale? Entonces, cuando tú separas bien estos componentes, dices, ok, pues voy a modificar la clase pato para que pues tenga los elementos, pero no me afecte si es la clase pato de juguete o la clase pato de animal. Entonces, si yo puedo hacer ese cambio para ir y decirle que todos los patos pues nadan, pues entonces estoy aplicando el principio de sustitución del ISCO. Entonces, aquí como tal, lo que indica es que necesitas tener una jerarquía donde, aquí me falta una O, donde provea los distintos comportamientos. ¿A qué es lo que se refiere? Veamos este ejemplo. Este es el ejemplo del libro, ¿no? Entonces, yo tengo una licencia, ¿no? En este caso, una licencia de conducir, ¿no? Por ejemplo. Esta licencia de conducir, tenemos un método donde tiene, por ejemplo, el cálculo de lo que cuesta, ¿no? Lo que cuesta la licencia. ¿Y quién lo va a consumir? Una clase que lo que está haciendo es invocar al método de cálculo de la licencia. Pero ojo, este no es una clase, esto es un interfase, ¿sale? Entonces, ¿quién va? ¿Qué es lo que necesita saber él? Lo que necesita saber el billing es que existe una clase de interfase que va a implementar lo que es los distintos tipos de licencia, por ejemplo, la licencia personal o la licencia, por ejemplo, de chofer, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene sus propias implementaciones, pero a la clase de billing no le importa si la licencia es de una licencia de un particular o la licencia de un negocio, ¿vale? Únicamente le interesa implementar este método, únicamente le interesa esa funcionalidad, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en este caso es implemento una interfase que me realice el mediador, ya luego lo vamos a ver con su implementación en su patrón de diseño, pero este es un patrón de diseño donde me devuelve para este tipo de licencia sin saber de nueva cuenta lo que representa, si es una personal o es una de negocios, cuál es el tipo de usuarios, cuál es el tipo de licencia, ¿no? Entonces, me va a devolver únicamente, si yo le pido la llave, me va a pedir el precio, por el contexto, de 100 pesos, ¿no? Para una licencia personal. Si la solicita a lo mejor para un chofer, hablando de licencias de conducir, pues me va a devolver un precio de 200 pesos. Pero, de nueva cuenta, repito, a billing no le interesa saber cuál es de qué tipo o cuál es la implementación de estas licencias. Entonces, estoy yo aquí invocando a esa extensión, ¿sale? Estoy invocando a esa implementación de la interfase de licencia. No sé si quedó claro este punto del principio de sustitución del ISCO. Aquí. ¿Me puedes regresar una diapositiva rápido? Sí, aquí, listo. ¿En esta? Sí, ya. Gracias.
Ok, sí, en efecto, vuelvo a repetir, o sea, es realmente cómo voy a estar abstrayendo. O sea, como dice aquí, si es pato, si se ve como un pato, iba a decir ladra, hace como pato, se ve como pato, entonces puede ser un pato de hule o de juguete o puede ser un pato real. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Únicamente me interesa saber qué es un pato. Si necesita baterías o necesita que le des migajón, pues la implementación, esa parte de esa implementación no me interesa. Entonces, eso es a lo que se refiere con el principio de sustitución del ISCO. Entonces, únicamente déjenme mostrarles este otro esquema. Este esquema, el que está acá de este lado, es una mala implementación del principio del ISCO, ¿no? De sustitución del ISCO, discúlpenme. Donde yo tengo una interfase donde es un rectángulo, donde tiene su altura, donde tiene su ancho, su largo y su ancho, ¿no? Por ejemplo, está ahí. Y lo que voy a hacer es extenderlo para poder entender, ya sea con una clase o con una interfase, para decir que es un cuadrado. Aquí no estoy cambiando esa implementación, porque a final de cuentas sigue siendo lo mismo, pero a lo mejor en este caso, donde yo lo tengo implementado de buena manera con un patrón de diseño, es donde identifico y estoy implementando de buena forma ese principio del ISCO. ¿Cómo lo podemos ver? Si lo vemos a nivel de un método, llamémosle, déjenme entender un caso particular. Por ejemplo, vámonos otra vez a un ejemplo de un REST API, ¿no? Yo tengo mi interfase. La interfase como tal, esto es un JSON. La comunicación que yo tengo con el JSON, yo tengo aquí mi aplicación móvil. Este es un patrón que se apega mucho a estos principios. Entonces, yo invoco a esto. A mí no me interesa como móvil si aquí dentro de mi backend tengo implementado un Python o tengo una base de datos que es un MongoDB, no me va a interesar eso, o bien tengo un Java o un mainframe, ¿no? Con una base de datos en DB200, ¿no? No me va a interesar. Entonces, lo que hace ese principio de sustitución del ISCOP exactamente es eso, poder abstraer por medio de una interfase lo que está por detrás, lo que está del lado del backend. Aquí lo estoy viendo para que sea un poquito más tangible, para que vea en algo que ustedes ya han visto, porque, por ejemplo, ya muchos ya llevaron desarrollo móvil o desarrollo de aplicaciones web conmigo el semestre pasado. Entonces, más o menos, eso es lo que está sucediendo. No sé si ya fue un poquito más claro con esto del principio de interfaz de sustitución del ISCO. ¿Ok? Sí, profe. Perfecto. Luego viene, ay, aquí se mezcló, déjenme modificarle porque se ve re feo. No sé por qué se ve así. En un segundo, ahí está. Ahí está. Disculpen, es que se veía re mal ahí. Entonces, tenemos el principio de segregación. El principio de segregación. Entonces tenemos el claro ejemplo de lo que es la interfase de USB, ¿no? Entonces, siempre para podernos comunicar, ¿no? Necesitamos tener una interfase común, ¿sale? Aquí no me va a importar cuál es si se comunica una Mac con una cámara web como la que estoy utilizando ahora, o bien se comunica una Mac o una PC, por ejemplo, o un Linux, una máquina Linux, con un Linux integrado.
porque una máquina Linux suena medio extraño, más bien un sistema, una PC con un Linux integrado, no le va a importar cómo es que está diseñada esa cámara web, o bien si está utilizando una memoria USB para poderlo mostrar, o bien tiene a lo mejor, no sé, un miner de bitcoins dentro de un wallet de bitcoins dentro de esa memoria USB. No importa. ¿Por qué? Lo que nos importa aquí es poder identificar a ese protocolo que está en medio, o sea, esa interfaz, esa segregación de esas interfaces. O sea, por ejemplo, aquí no van a ser específicas para un cliente en particular. ¿A qué se refiere eso? O sea, voy a hacer algo lo suficientemente genérico para que totalmente se lleguen a comunicar con eso. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, donde yo identificaba que no me importaba si tenía un backend con JSON o un backend con Python o un backend con JSON, un backend con Java, un backend con Python o un backend con Node, no me va a importar eso. ¿Por qué? Porque mi interfase común siempre va a ser la utilización de un JSON como interfase que no es totalmente específica para mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Entonces, lo mismo que estoy comentando. Tengo en este lado una clase que me representa un usuario 1. En este caso me va a representar otro usuario 2. En este caso me representa un usuario 3, en el cual se van a comunicar en este caso, por distintos interfaces o por distintas implementaciones, porque así lo requiere el usuario, porque así lo está requiriendo cada uno de los usuarios. Cada uno tiene su propio interfaz. Entonces, tenemos otra herramienta aquí en este caso, que es el Ops. Esta es una clase en el cual lo que está haciendo es extender lo que es cada una de estas interfaces. Tiene aquí un extends de estas interfaces donde como tal conserva y está haciendo en conjunto todas esas interfaces para hacer una interfase totalmente común. ¿Sale? Entonces integra todo, integra interfase 1, interfase 2, interfase 3 en una interfase para poderse comunicar. Si lo veo mucho más en alto nivel, en una arquitectura macro, un sistema S utiliza un framework con otra base de datos B. Por ejemplo, este caso de sistema S, aquí yo tengo un WordPress, por ejemplo, o tengo una aplicación hecha con Java, por ejemplo, y voy a implementar aquí un framework para poderse comunicar a la base de datos. A lo mejor aquí el framework para comunicarse es el JDBC. Es mi interfase común. El JDBC, acuérdense, es para manejo de la conectividad con la base de datos. Transforma mis métodos hacia un query o hacia una instrucción de mi base de datos. O bien acá va a ser un pool de PHP, ¿no? Y si me voy con cada uno de esos, pues cada uno me va a representar pues esa interfaz. Entonces, este framework, este API que tengo aquí, o esta pieza de código, me va a representar esa interfaz. Siempre voy a tener aquí una especie de mediador entre la interfase de base de datos y mi sistema A. A eso se refiere con la segregación de interfaces. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, bien. Bueno, luego viene la dependencia de inversión, ¿no? Dependency Inversion Principle. ¿Sale? Esto es otro ejemplo interesante donde yo tengo pues mi contacto de la luz, ¿no? Mi contacto ahí donde conecto el microondas o donde conecto una lámpara. Entonces, la ventaja de tener este tipo de interfaces, ¿sí? Este tipo de interfaces es que yo no necesito soldar los cables
directamente a los cables de la luz para poder tener el servicio de la luz, ¿sí? Entonces, yo no necesito meterme con la implementación de una clase. Sí conozco bien la interfase y esta interfase como tal está bien desarrollada o está bien definida, bien abstraída para poder implementar estos tipos de métodos. Entonces, a esto se refiere con estos módulos. Cada uno de los módulos de alto nivel no dependen de los módulos de bajo nivel. O sea, yo no necesito saber, como les comenta, de las dependencias que está de bajo nivel porque estoy en el alto nivel. Siempre la comunicación tiene que ser con exactamente el mismo nivel. No necesito bajar. O sea, si estoy implementando comunicación entre módulos, mi comunicación será con otro módulo. Utilizaré alguna interfase de comunicación dentro de ese módulo. Si yo estoy con clases, mi comunicación será directamente con esas interfaces, directamente con esa clase. No necesito yo saber cómo está constituido cada una de las piezas. Por eso es que existen las documentaciones, por eso es que existen las clases, para que yo no me tenga que meter a esos códigos, yo no me tenga que meter a cómo es que se implementó cierto patrón A o cierto patrón B. Por eso es que, por ejemplo, ustedes en la clase de web que utilizaron un Angular, pues únicamente sabíamos cuáles eran las clases que yo y cuál era la extensión que yo necesitaba para poder implementar un controller o un acceso a los datos o bien una vista. Únicamente yo necesito eso, es el alto nivel, ¿sale? Ahí estoy implementando todos estos principios. Es difícil separarlos cuando, por ejemplo, vimos Angular, ¿no? Lo implemento, desarrollo y con eso tengo un ambiente totalmente estandarizado. Entonces, ¿cómo es que lo veo? ¿Cómo es que lo veo? Entonces, tengo aquí la aplicación. Tengo yo mi aplicación que implementa cierta interfase. Si se acuerdan, lo hicieron por ahí en la actividad de la clase pasada. Tienen su Service Factory, o sea, la aplicación implementa como tal una interfase que invoca otro servicio y este otro servicio, como son dos tipos de interfaces, uno depende de otro, ¿sale? Ahí está esa implementación. Sin embargo, esta línea que está aquí, esta línea que ya la remarqué en azul, ya no necesito yo saber cómo es que la está implementando porque ya pertenece a otro esquema, ya pertenece al bajo nivel. Únicamente la aplicación conoce cómo funcionan las interfaces. Recuerden, interfaces representan contratos, representan comunicación. Eso es lo único que yo necesito saber. Cómo están implementadas de bajo nivel, ya no le va a importar a la aplicación, ya no le va a importar cómo es que están desarrolladas esas aplicaciones o cómo está implementada. Si tienen 100 líneas de código, si está bien escrito el código, no va a importar. Únicamente me va a importar lo que es el inversion of dependencies, ¿sale? A esto se refiere. Esto, más bien esto sí es correcto, pero aquí como tal estoy cumpliendo con esa implementación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre lo que es Solid? No, pero sí. Vale. De todos modos, lo vamos a seguir repasando. Nada más será aquí una especie de recordatorio, de reforzamiento. Se va a entender mucho más cuando veamos patrones de diseño. Todos estos principios los vamos a ir retomando para entender mejor los patrones de diseño, porque cada uno de estos implementa distintos principios de buenos diseños. ¿Vale? Vamos a tomar... Sí, dime. Perdón. Quería preguntar si, o sea, estos principios no, como que no entorpecen el mantenimiento del código porque hacen más difícil y más larga pues, como la implementación, ¿no? Y además es más difícil estar explorando todas las dependencias del código en tantos lugares, ¿no? Sí, seguramente lo viviste en la clase pasada. Implementaba un factory.
lo que vimos la clase. Y sí es difícil entenderlo. Sin embargo, luego te vas acostumbrando a cómo lo vas entendiendo. Sí, o sea, segmenta muy bien. O sea, puedes crecer tu código, puedes entenderlo. Sin embargo, realmente entender realmente todas estas relaciones que estoy comentando, sí se vuelve un poquito más complicado. Pero ya después de un rato de práctica, se entiende mucho más a tener implementaciones, o sea, tener totalmente hardcodeado todo dentro de aplicaciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero después de un rato de práctica ya te acostumbras. Vale, no sé si respondí tu pregunta. Sí, me imagino que si el equipo está como en la misma sintonía, es más fácil, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y muchas veces, o sea, por ejemplo, esto a mí me ha tocado cuando estás diseñando de bajo nivel, te metes mucho a entender realmente estas líneas y estos códigos, como que dices, ¿sabes qué? Voy a utilizar este patrón, voy a estar utilizando este otro patrón y este otro patrón. Y tus códigos totalmente todos están estandarizados. Entonces sabes que en toda tu solución vas a estar implementando únicamente cuatro patrones de diseño o 4 soluciones similares, 4 plantillas de estas. Si empiezas a meter otro, entonces ya quiere decir que algo no está bien o realmente es otro caso de uso, pero realmente es difícil. Realmente en aplicaciones como estandarizadas seleccionas 2, 3, 4 a lo más patrones de diseño para hacerlos en su conjunto. Pero pues ahora sí que es eso. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Son 8:40. Vamos a vernos aquí a las 8:55, ¿les parece? 15 minutos de descanso y regresamos a hacer la actividad en los breakout rooms, ¿vale? ¿Les parece bien? Gracias. Vale. Gracias. Sí, descanso. Sí. Profe, antes de que se vaya, me dijo mi compañero